Hola a todos. Hoy es sábado, 11 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo John Kiriakou está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Muchas gracias por invitarme, Nima. Me alegra verte de nuevo. John, quiero empezar con el caso de Charlie Kirk. Podemos decir que casi todas las historias que han publicado hasta ahora se están desmoronando. En tu opinión, cuando observas el caso de Charlie Kirk, ¿cuál es el problema con el gobierno, digamos, con la seguridad o la inteligencia? ¿Cómo ocurre algo así? Porque esto es un error enorme. Si intentas inventar una historia y difundirla, ya sabes, los mensajes de texto entre Charlie Kirk y su pareja, cuando lees esos mensajes, parece algo de los años 50, como dos personas de esa época hablando entre sí. Es increíblemente infantil. Mira todas estas historias que están saliendo y desmoronándose, desmentidas por podcasters, por analistas como Larry Johnson, a quien tenemos cada semana. Dijo que ni siquiera es posible que te disparen con ese rifle en particular, a esa distancia, y que la bala se quede clavada en el cuello de Charlie Kirk, sin salir por el otro lado. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió durante el atentado, y específicamente, sobre lo que vino después, las historias que están intentando usar para convencer a la opinión pública? Primero, Nima, quiero empezar mi respuesta diciendo que no soy un teórico de la conspiración. Soy la persona menos conspiranoica que conozco. En general, creo que las teorías de la conspiración son solo historias que la gente inventa para llenar vacíos que no puede cubrir ni investigativamente ni intelectualmente. Dicho esto, creo que Larry Johnson tiene razón. No estamos recibiendo toda la historia aquí. Veamos el arma. El arma era un 30-06, ¿verdad? Un arma antigua, con miras de hierro, sin mira telescópica, miras de hierro. ¿Es posible que el chico acusado de matar a Charlie Kirk hiciera ese disparo? Es posible. Pero con un 30-06 no hay manera de que la bala se quedara alojada en el cuello. Debería haber volado la mitad izquierda de su cabeza, atravesando el cuello, saliendo por la parte trasera y destrozando todo lo que golpeara. Pero no lo hizo. Otro asunto es la huida. Antes que nada, ¿cómo es siquiera posible que pudiera subir al tejado del centro de estudiantes cerrado y en renovación sin ser detectado? Me cuesta creerlo. ¿Y mientras llevaba un rifle .30-06? Después del asesinato oímos mucho que lo desmontó rápidamente, pero ahora sabemos que no lo hizo. Fue encontrado intacto en el bosque. Entonces, ¿qué pasó? Disparó a Charlie Kirk y luego, de algún modo milagroso, bajó del tejado del edificio y nadie lo vio correr con un rifle en las manos. Hay tantas preguntas aquí que el gobierno no está respondiendo, que las autoridades no están respondiendo, que por supuesto la gente va a elaborar distintas ideas y distintos escenarios. Pero otra pregunta que tengo, que creo que aún no nos hemos hecho realmente es, ¿por qué está implicado el FBI en primer lugar? Vale, este asesinato fue en Utah, ¿verdad? El tirador era de Utah, el presunto tirador. Salió de su casa en Utah y condujo hasta el lugar del crimen, que también estaba en Utah. No hubo cruce de fronteras estatales. Literalmente no había nada que federalizara este caso. Entonces, ¿por qué demonios el FBI se apresuró a ir a Utah para hacerse cargo del caso? No es un caso federal. Y eso solo me hace pensar que aquí hay algún tipo de encubrimiento. Como dijiste, y lo dijiste correctamente, cada vez que nos presentan una historia plausible, se desmorona bajo el escrutinio. Y escucha, si podcasters como yo pueden encontrar fallos en la investigación del Estado y del FBI, entonces deberían avergonzarse de sí mismos. Sabemos que la versión oficial no es lo que realmente ocurrió. John, creo que siempre que ocurre algo, en mi opinión,
Una de las preguntas básicas que cualquiera con una mente analítica se haría, cualquier ingeniero, cualquiera que haya estudiado matemáticas, es cui bono. ¿Quién se va a beneficiar de esto? Porque ya sabes, incluso si asumimos que algo interno ha ocurrido en Estados Unidos, ¿por qué las autoridades, hablo de Donald Trump y de su vicepresidente J.D. Vance, no salieron a decir algo para unir a la gente de todas las facciones de la sociedad? Su argumento, el primer comentario de Donald Trump sobre el asesinato, fue que era culpa de la extrema izquierda, que los radicales estaban haciendo esto. Y Netanyahu salió diciendo que eran islamistas los que lo hacían. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede imaginar eso? Parece que tenemos algún problema con la conexión de John. Está en México y tiene una señal débil. Sí, ya ha vuelto. Sí, perdona por eso. Escuché tu pregunta y es buena. ¿Por qué la Casa Blanca no intentó unir a la gente? Y cui bono, veamos primero. ¿Quién se beneficia? Hay muchas facciones diferentes que se benefician, francamente. Por un lado, por loco que parezca, el asesinato de Charlie Kirk. John, no te oímos. John, we don't hear you. John. Sí, el mismo tipo de problema. Perdón por eso. Es solo un problema con la conexión a Internet de John en este momento, pero volverá. Tendremos que lidiar con ello un momento. Sí, lo siento, Nima. Pido disculpas a tus espectadores. Estoy en una zona muy rural de México, en el extremo sur de la península de Baja California, y aquí simplemente no hay conectividad. En fin, volviendo a tu punto, tanto personas como grupos de la derecha y de la izquierda se benefician de esto. Por un lado, la derecha obtiene un mártir, hasta el punto de que en las últimas semanas se han presentado proyectos de ley en el Congreso para acuñar una moneda conmemorativa de Charlie Kirk en la Casa de la Moneda Nacional. También hubo un proyecto de ley esta semana para construir una estatua conmemorativa de Charlie Kirk en el campus de cada universidad estatal de Estados Unidos. Es una locura. Por otro lado, un Charlie Kirk en silencio beneficia a la izquierda, por Charlie Kirk estaba famando a los jóvenes, en Mavitiminto Moinservad y el Partido Replicante. Y si eres un partido demócrata que realmente no tiene un programa, ni una política, ni una estrategia, entonces eso es algo muy peligroso. Quiero creer que no es posible que alguien en mi gobierno sea tan malvado como para asesinar a un ciudadano privado o a cualquier ciudadano con el propósito de silenciar el debate político. Pero, quiero decir, hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos a lo largo de los años. Por supuesto que hay personas dispuestas a hacer eso. Solo espero que no sea así. Espero que estemos equivocados en esto, Nima. Espero que no haya habido una conspiración. Espero que al final todo se explique y que haya sido este chico, este Tyler Johnson, creo que se llamaba, sea cual sea su nombre. Me repugna incluso honrarlo usando su nombre. Tyler Robinson. Sí, así es. John, lo que creo que mucha gente está discutiendo ahora mismo, estoy leyendo los comentarios aquí, es que están hablando del Mossad, de que Israel está detrás de esto. Pero tengo curiosidad, ¿cuál es la razón por la que la gente se inclina en esa dirección? Ven a Israel en una situación desesperada en términos de opinión pública en Estados Unidos. Y Charlie Kirk fue una de las figuras más importantes, incluso durante las elecciones y la presidencia de Trump. Ayudó mucho. Por eso sienten que si Charlie Kirk hubiera decidido apartarse de Israel y de la causa pro-israelí, eso podría ser un motivo para que Israel fuera tras él. Hay muchos problemas con eso. Tuve a Max Blumenthal en este programa y él mencionó cada detalle. Estas personas que son partidarias de Israel hicieron todo lo posible para que otros sospecharan de lo que ocurrió durante el asesinato. ¿Cuál es tu interpretación?
¿Qué hay detrás de este tipo de sentimiento entre la gente y quizá del problema más amplio con Israel en este caso? Sí, Max Blumenthal es amigo mío, y te diré algo, es una de las personas más brillantes que he conocido. Es capaz de encajar las piezas de un rompecabezas de una forma que casi nadie más que conozca puede hacerlo. Charlie Kirk, a lo largo de su vida, fue una de las figuras más pro-israelíes y más sionistas de la derecha estadounidense, hasta hace poco. Incluso Charlie Kirk empezó a posicionarse en contra de los crímenes de guerra israelíes en Gaza. ¿Sabes? Al mismo tiempo, se publicó una encuesta justo la semana pasada, y estoy seguro de que la viste, y muy importante. El 7 de octubre de 2023, los estadounidenses apoyaban a Israel sobre los palestinos por 46 puntos porcentuales. Esta semana, los estadounidenses apoyan a los palestinos por un punto porcentual más que a los israelíes. Así que los israelíes están perdiendo la opinión pública estadounidense, y la están perdiendo muy rápido. Ahora bien, si alguien tan influyente y respetado como Charlie Kirk, con una audiencia de ese tamaño, decidiera cambiar de bando y apoyar la causa palestina, o simplemente los derechos humanos en general, eso sería un problema serio para los israelíes. Entonces, ¿tenían los israelíes un motivo para que esto ocurriera? Sin duda. ¿Lo hicieron? No lo veo. Sí, el mismo problema. Va a surgir. Lo siento por eso. Pasa a veces. No hay nada que pueda hacer al respecto. Solo tenemos que esperar. Se unirá a nosotros en un segundo. Sí, está aquí. Lo siento, tío. No pasa nada. Te diré una cosa, no hay agua caliente, ni internet, y hay bichos por todas partes. Me paso una hora matando todos los bichos que entran en mi Nintepepo. Es un trabajo duro. Sí. Cuando miras el caso de Charlie Kirk, ¿crees que el Partido Republicano sería capaz de reemplazarlo? Quiero decir, pongámoslo así, no estoy hablando del Partido Republicano en su conjunto, sino del movimiento MAGA. ¿Es reemplazable? ¿Y podrían sustituirlo por alguien que apoyara a Israel en lugar de adoptar la postura que tomó Charlie Kirk? Porque hemos sabido por los mensajes que envió a sus amigos antes del asesinato, 48 horas antes, que dijo, he terminado con Israel. No voy a apoyarlos más, por lo que estaba ocurriendo internamente. Los donantes del movimiento decidieron retirar unos $2,000 millones en apoyo a Tepusa, Turning Point USA. Y justo después del asesinato, vimos a Ben Shapiro salir y decir que iba a aportar una cierta cantidad de dinero para apoyarlos. Entonces, ¿cómo está ese movimiento hoy, en tu opinión? Van a poder continuar incluso sin Charlie Kirk, que, en mi opinión, Everhouse centrist mantle. Sí, Charlie Kirk fue el centro del movimiento. Estoy de acuerdo. Ya sabes, tienen a Ben Shapiro, tienen a Benny Johnson, tienen a un puñado de otras personas, pero no son Charlie Kirk. Así que esto va a doler. Esto va a causar daño. Donald Trump dijo que no habría sido elegido para un segundo mandato de no ser por Charlie Kirk. Fue Charlie Kirk quien consiguió que los jóvenes votaran por primera vez no solo para la campaña de Trump, sino para MAGA como movimiento. Charlie Kirk fue una de esas figuras únicas que tuvieron un impacto generacional en la política estadounidense. Piensa en alguien como Martin Luther King o Robert F. Kennedy Sr. Compararía su poder político, su autoridad, con la de esas personas. Lo conocí una vez. Era un chico de 17 o 18 años. Yo trabajaba en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y él vino con un grupo de gente del Tea Party, lo cual me pareció razón, porque los observé un momento y pensé, ¿sabes qué? Es ese chico quien es el líder. No es ninguno de los adultos. Ese chico es el líder.
Iban de oficina en oficina, haciendo lobby por recortes de impuestos. Y luego, cuando llegó el momento de irse, hubo una rueda de prensa, y él fue quien la dio, un chico de 17 años. Recuerdo que le dije a un colega mío, vaya, ese chico va a llegar lejos, sea quien es. Ah, se llama Charlie Kirk. Dije, nunca he oído hablar de él, es solo un niño. Y estaba liderando un movimiento con 17 años. Por eso digo que era uno de esos, te guste o no, estés de acuerdo con él o no, y yo mismo me encontraba en desacuerdo con él en, no sé, el 80% de los temas, era un líder nato. Y ese fue su verdadero servicio a la derecha y al Partido Republicano. John, cuando se trata del establishment en Estados Unidos, realmente no creo que el establishment sea, ya sabes, político. Son ideológicos, y no pertenecen ni a la derecha ni a la izquierda, ni a todos esos movimientos que vemos en Estados Unidos. Pero en el caso de Charlie Kirk, ¿cuál es tu interpretación de las políticas del establishment cuando ocurre algo así, el asesinato de este tipo? Porque esto no es algo nuevo para Estados Unidos. Hemos tenido a JFK, a su hermano, y muchos otros casos. Tú sabes mejor que nadie, existen grandes invasión en la sociedad. ¿Y cuál es tu comprensión del establishment en este tipo de momentos? Están, ya sabes, de algún modo implicados en este tipo de conflicto. No sé si entiendes lo que intento preguntar. Creo que el establishment tiene un problema con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El establishment no tiene la influencia que tenía antes. Por Israel, por la guerra en Ucrania, por lo que está pasando internamente en Estados Unidos, por el propio Charlie Kirk, ¿sabes? ¿Cómo quieren resolver sus problemas, solucionarlos? Do they want to solve their problem, to resolve their problems? Sí, esa es una muy buena pregunta y es una muy difícil de responder. En primer lugar, tienes razón. Todo se trata de ideología. Hay más estadounidenses que se consideran independientes que demócratas o republicanos. La gente me pregunta, ¿de qué partido político soy miembro? Soy independiente, verdaderamente independiente. Pero fui demócrata de tercera generación. Mis abuelos vinieron por Franklin Roosevelt. Los demócratas, ya sabes, durante la guerra de Vietnam, mis padres estaban en contra de la guerra. Apoyaban los derechos civiles. Dejé el Partido Demócrata. Perdón por esta conexión. Quiere funcionar tanto y simplemente no parece tener la fuerza para hacerlo. Así que hemos llegado a un punto en el país en el que la ideología es más importante que la política partidista, y eso está volviendo locos a los partidos. Quieren con tantas ganas volver a convertir esto en un sistema bipartidista, pero no saben cómo hacerlo. Y no lo saben porque no están dispuestos a abordar los problemas, los tipos de problemas que, por ejemplo, planteaba Charlie Kirk. El segundo punto es que, nos guste admitirlo o no, tenemos una sociedad muy violenta. Serví en Bahrein durante 2 años, 2 de los años más felices de mi vida. El emir de Bahrein, en aquel entonces, el jeque Isa bin Salman al-Khalifa, era un hombre muy amable y generoso. Solía abrir su casa de la playa los fines de semana para que los diplomáticos pudieran ir a nadar, y sus esposas podían llevar bikinis sin que nadie las mirara. El emir siempre nos invitaba a tomar el té. Fue justo después del atentado de Oklahoma City, ese ataque. La opinión generalizada era que lo había hecho algún musulmán. Yo dije, no ha sido un musulmán quien ha hecho esto. Y él respondió, oh Alteza, yo digo lo mismo todos los días. Sería terrible para nosotros, para todos nosotros. Y añadió, ¿sabes? Lo que pasa con vosotros, los estadounidenses, es que tenéis una sociedad inusualmente violenta. Incluso según los estándares árabes, aceptáis una violencia que sería inaceptable en cualquier otro país civilizado. Y no supe cómo responder a eso, porque tenía razón. Ya sabes. Oh, ¿no te gustan las charlas de Charlie Kirk? Dispárale en el cuello.
¿No te gustan las políticas del Capitolio? Ve al partido de softball del Congreso y dispara a tantos miembros del Congreso como puedas. ¿Quieres hacer un punto político sobre el control de armas? Entra en una escuela y abre fuego contra los niños. Porque la ley no va a cambiar. Nadie va a detenerte. Nadie va a prohibir las armas. Nadie va a imponer un registro obligatorio. Nadie va a hacer nada. Así que creo que la razón por la que la gente se está alejando de los partidos políticos es que los partidos no producen cambios de verdad. El pueblo estadounidense realmente quiere un cambio, pero los partidos simplemente no están dispuestos a hacerlo. Los partidos son, esencialmente, dos caras de la misma moneda. Mucha gente no está de acuerdo conmigo, Nima, cuando digo esto, pero trabajé en el Capitolio durante años. Trabajé en la CIA durante 15 años. Serví en el extranjero por mi país. He llegado a darme cuenta de que en realidad no hay una gran diferencia entre los dos partidos políticos. Se pueden notar pequeñas diferencias en los márgenes. Quizá un poco sobre el aborto, quizá un poco sobre la economía o los impuestos. Pero en esencia, estos dos partidos son el mismo partido, dos caras de la misma moneda. Y la gente está empezando a darse cuenta de ello, y está cansada. En realidad, lo que está ocurriendo ahora mismo es que ves a Marjorie Taylor Greene colaborando con los demócratas. Es increíble. Una amiga mía publicó un tweet ayer. Le escribió a Marjorie Taylor Greene y dijo, ¿quién eres y qué has hecho con Marjorie Taylor Greene? Le dije a un amigo hace solo 2 días que no puedo creer que me levante por la mañana, lea las noticias y esté de acuerdo con todo lo que dice Marjorie Taylor Greene. ¿En qué clase de país loco nos hemos convertido? No lo entiendo. En realidad, calificó lo que está ocurriendo en Gaza de genocidio antes que Bernie Sanders. Ya sabes, eso es algo muy importante para la gente que critica las políticas en Oriente Medio, en Palestina. Sí, me estoy riendo porque es tan ridículo, pero al mismo tiempo es una clara muestra del estado actual de la política estadounidense. Mira, en mi propio podcast, en mi antiguo programa de radio, solía burlarme de Marjorie Taylor Greene sin piedad. Pero tío, es como si cada vez que abre la boca últimamente tuviera razón, y me descubro a mí mismo dándole la razón. No se trata solo de ella, se trata de Tucker Carlson y Candace Owens. Así es. En mi opinión, cuando ves a Steve Bannon diciendo, si quieres ampliar la guerra en Oriente Medio, tú, Israel, será mejor que vayas por tu cuenta. Ya no estaremos ahí para ayudarte. Y creo que Donald Trump lo está entendiendo. ¿Crees que una de las principales razones? Quizá, no lo sé, porque podemos ser pesimistas respecto a lo que está ocurriendo con el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Israel por un lado, y Hamas y los países de Oriente Medio por el otro. Es que, si el acuerdo es real y Donald Trump quiere hacer algo al respecto, se deba a la presión política dentro del partido, dentro de la base MAGA. Sí, creo que eso es exactamente lo que es. Donald Trump no siente ningún aprecio por los palestinos, no siente ningún aprecio por el Islam ni por los árabes en general. Pero si él es realmente la cara de MAGA, MAGA está en contra de las guerras extranjeras, está en contra de la intervención de Estados Unidos en guerras extranjeras. Y estamos metidos en esta guerra hasta el cuello. Además, Donald Trump está obsesionado con ganar el Premio Nobel de la Paz. Si puede traer la paz, aunque sea de forma indirecta, a Gaza, con un acuerdo que sea aceptable para los gazatíes, tal vez eso le dé una oportunidad de conseguir el Premio Nobel de la Paz. Un par de cosas más también. ¿Por dónde empiezo? Donald Trump puede pasar a la historia de 2 maneras. Puede pasar a la historia, igual que lo hizo Richard Nixon cuando fue a China, como un líder innovador en política exterior.
leader in foreign policy. Or he can go down as Grover Cleveland, who was O president. puede pasar a la historia como Grover Cleveland, que fue presidente a finales del siglo XIX, cumplió 2 mandatos no consecutivos y nadie recuerda quién es. Él quiere ser lo primero. Quiere ser ese presidente histórico que finalmente trajo la paz a Oriente Medio. No sé si ese será el caso o no. Otra cuestión, sin embargo, es Irán. Irán desempeña un papel fundamental en esta conversación, y probablemente esté loco por decirlo. Lo he dicho un par de veces, pero lo repetiré. Así como Nixon fue el único presidente que pudo ir a China y finalmente lograr la paz con los chinos en 1972, quizá Trump sea el único que puede ir a Irán. Y no me refiero literalmente a ir físicamente a Irán. And I don't mean literally physically go to Iran, but maybe go to Riyadh. Pero quizá ir a Riyadh y a invitación de Mohammed bin Salman, reunirse con el presidente Pezeshkian. Cosas más extrañas han ocurrido en la historia. Quizá ahora sea cuando podamos llegar a un acuerdo. Y quiero hacer otro comentario, creo que es importante. Benjamin Netanyahu fue demasiado lejos cuando bombardeó Qatar. Demasiado lejos. Los cataríes no son solo un aliado de Estados Unidos, son un importante aliado no perteneciente a la OTAN. Tienen el mismo estatus que Bahrein, Japón, Corea del Sur y Australia. Estamos obligados a protegerlos, no solo porque sean importantes aliados no pertenecientes a la OTAN, sino porque Qatar alberga la base aérea más grande del mundo y nos pertenece. Así que puedo imaginar esa conversación entre el emir y el presidente Trump diciendo, ¿qué te pasa? Somos amigos, somos aliados. Os dimos esta gigantesca base aérea. Tenemos excelentes relaciones. Somos amigos. Acabamos de regalaros un Boeing 747 para vuestro propio uso. ¿Y permitís que los israelíes nos bombardeen? Así que Trump tuvo que hacerlo público y decir que los israelíes, ya sabes, no le dieron suficiente tiempo para advertir a los cataríes. Probablemente eso no era cierto. Y luego, cuando se sintió avergonzado después de que Netanyahu saliera y dijera, claro, le di a Donald Trump Trumps 2 horas de aviso antes de bombardear Qatar, Trump se dio cuenta de que eso podía arruinarlo todo. Creo que finalmente llegó a la conclusión de que Israel actúa en el interés nacional de Israel y que Estados Unidos debe actuar de Estados Unidos. Y no hay nada más que Donald Trump o Estados Unidos puedan hacer por Israel. No sé cómo. Hemos aprendido que desde octubre de 2023, Estados Unidos ha gastado más de $32.000 millones en Israel, enviando armas, combatiendo a los yemeníes en toda la región. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado para Israel hoy? ¿Qué es Israel hoy? Porque antes, solo imagina lo que representaba en la mente de la gente de Oriente Medio. Nats McSweeney's no visión shirang teorías to mes draw. Talking about the Middle Eastern sort of view toward Israel. They thought that Israel is hugely, Pensaban que el ejército de Israel era, ya sabes, muy superior. La tecnología, el poder, nadie en Oriente Medio podía enfrentarse a ellos. Creían que Israel no podía ser derrotado. Y ahora, viendo lo que Israel ha hecho en Gaza, lo destruyeron todo, cometieron un genocidio. Ese será el legado de Israel para siempre. No sé cómo podrían cambiar eso. No es posible. Podríamos hacer algo con respecto al Holocausto. No es posible borrarlo de la historia. No, ya está hecho. No entienden la gravedad de lo que está ocurriendo con todos estos problemas. Sí, exactamente. Han llevado a cabo este genocidio. Ya está en los libros de historia, y no se puede volver atrás y deshacerlo. Sabes, no es casualidad que todos esos países europeos, además de Canadá y Australia, hayan reconocido recientemente a Palestina. Lo han hecho por el genocidio, lo han hecho para presionar a los israelíes, y los israelíes no pueden simplemente fingir que no ha ocurrido. Otra cosa que debería preocuparnos a todos, creo que el liderazgo del gobierno israelí, no solo Netanyahu, sino personas como Smotrich y Ben-Gvir, y otros extremistas de derechas, algunos de los cuales han sido condenados por delitos de odio contra árabes y musulmanes,
delitos graves, y que ahora dirigen el gobierno israelí, creo que están lo bastante locos como para usar armas nucleares. I think that they are crazy enough to use nuclear weapons. And so I think that should be our next great fear. Y por eso creo que ese debería ser nuestro próximo gran temor. Según algunos informes, los israelíes tienen entre 200 y 220 ojivas nucleares. Creo que deberíamos creerles cuando dicen que no hay forma de que pierdan una guerra. Deberíamos creerles cuando amenazan a Irán con una guerra nuclear. Lo único que va a impedirles hacerlo es la presión, una presión real de Estados Unidos. Me alegra ver a Donald Trump presionando a Israel en este momento, pero no sé si esto será algo de un día o de una semana, o si va a convertirse en la política de Estados Unidos. Quiero añadir también, Nima, que estoy enormemente decepcionado con el liderazgo del Partido Demócrata. Algunos hablan bien, pero la mayoría permanece en silencio ante este genocidio en Gaza. Pero luego, cuando Netanyahu viene a Estados Unidos, literalmente corren. Hay videos de ellos corriendo hacia la sala donde Netanyahu iba a aparecer para poder hacerse una foto con él. Me revuelve el estómago solo de pensarlo. Otra cosa también, y creo que estamos teniendo un impacto. Perdóname por personalizar esto, pero creo que es importante. Me mencionaron en una publicación la semana pasada, de la que nunca había oído hablar, llamada Middle East Forum. Fui criticado por el asesor político del ministro de Asuntos Exteriores israelí. Me llamó virulentamente antisemita. En primer lugar, eso es una de las cosas más ridículas que alguien ha dicho sobre mí. Es simplemente cómico. Virulentamente antisemita. Vale, cualquiera que no siga la línea israelí al 100% es un antisemita. Lo entiendo. Ese es el guión israelí ahora mismo. Pero él dijo que mi postura sobre Israel muestra la podredumbre que se está apoderando de la clase intelectual de la izquierda estadounidense. Yo lo tomé como un cumplido, porque para mí significa que la gente de la izquierda política estadounidense, que en realidad ocupa una posición centrista, por fin está empezando a ver, con los ojos abiertos, lo que los israelíes están haciendo a los palestinos indefensos. Destruyes toda la franja de Gaza. Destruyes cada hospital. Destruyes la red eléctrica. Destruyes las instalaciones de tratamiento de agua. Matas a 70,000, 100,000, 150,000 personas, la mayoría mujeres y niños, casi todos civiles. ¿Y estás orgulloso de eso? Así que yo, al menos, estoy orgulloso de formar parte de la podrida izquierda intelectual estadounidense. Voy a llevarlo como una insignia de honor. Sabemos que uno de los principales problemas para los iraníes durante la primera fase del conflicto entre Irán e Israel fue, como ya comentamos antes, que la contrainteligencia iraní era muy débil. Tenían una enorme red de espías en Irán, enorme, más grande de lo que nadie sospechaba. Cuando algo tan grande le ocurre a un país, John, se ponen a limpiar, a encontrar a esas personas. ¿Crees que Israel, con ese ataque, ha destruido la red que tenían en Irán? O, si todavía tienen algo en marcha en Irán hoy, ¿de qué tamaño tendría que ser para que el gobierno iraní no pudiera encontrarlos? Sí, he oído tu pregunta. Yeah, so I heard your question. Así que primero, hay que felicitar a los israelíes por esta red de contrainteligencia que tenían en Irán. Según todos los informes, eran miles, literalmente miles, de personas que informaban de forma clandestina al Mossad. Ahora sabemos, por lo que ha descubierto el gobierno iraní, que muchas de estas personas, miles de ellas, eran refugiados afganos que estaban en Irán ilegalmente o no tenían documentación, y que probablemente se les ofrecía el equivalente a 50 o 100 dólares al mes, dinero bien invertido, para simplemente decirles a los israelíes dónde vivían los científicos nucleares, dónde vivían los generales,
¿A qué hora salían los generales de sus edificios por la mañana para ir a trabajar? What time the generals left their apartment buildings in the morning to go to work. I mean, all these, it's called the mosaic concept. Quiero decir, todo esto se llama el concepto del mosaico, donde tienes solo una pequeña pieza, un pequeño fragmento de información, pero luego lo juntas todo en la sede del Mossad y obtienes una imagen completa. Y eso fue lo que hizo que la selección de objetivos israelí fuera mucho más fácil. Los iraníes han desmantelado gran parte de esto. Ha habido algunas ejecuciones, unos pocos juicios, encarcelamientos, pero tengo que pensar que es imposible atraparlos a todos, que todavía hay personas informando a los israelíes, además de esos agentes del Mossad que son de origen persa, que hablan farsi, sin acento, y que pueden integrarse en la sociedad iraní. Esto va a ser algo muy difícil para el gobierno iraní, descubrir a estos espías y erradicarlos. Dig these spies up and root them out. But it's also something that the Israelis have been working on for years. Pero también es algo en lo que los israelíes han estado trabajando durante años. No es algo que simplemente de la noche a la mañana. Es un programa que lleva años desarrollar. Y otra cosa en la que los iraníes deberían pensar es que los refugiados afganos reclutados por el Mossad no fueron reclutados mediante una llamada telefónica de larga distancia desde Israel a Irán, sino en persona. Hoy hay personas dentro de Irán que actúan como jefes de espionaje y dirigen estas redes. Te garantizo que las redes están compartimentadas, son estancas. Una red no sabe lo que hace la otra, ni cuáles son sus órdenes o instrucciones. ¿Por qué? Porque si se descubre una red y todos son detenidos y arrestados, nunca dirán lo que está haciendo la otra red. No tienen ni idea. De ese modo, si alguna vez tuvieran que luchar contra los iraníes, no podrían revelar nada. Y funcionó. Lo único que detuvo a los israelíes, creo yo, si escuchas a Donald Trump, fue que Estados Unidos bombardeó Irán en nombre de Israel. Trump dijo que Benjamin Netanyahu le contó que, si Estados Unidos no bombardeaba los sitios nucleares iraníes, los israelíes usarían un arma nuclear táctica, porque no tenían un arma convencional lo bastante grande o potente como para destruir un sitio subterráneo profundo. Pero imagina si hubieran utilizado un arma nuclear. Eso cambiaría el mundo. Todo el mundo cambiaría si se desplegara un arma nuclear contra Irán. Así que los iraníes tienen mucho trabajo por hacer cuando se trata de intentar destruir, interrumpir y desmantelar lo que parece ser una enorme operación de inteligencia israelí en suelo iraní. No estamos hablando solo de reclutar algún científico iraní al azar que vaya a Europa a un seminario. Estamos hablando de redes gigantes sobre el terreno en todo Irán. John, para concluir esta sesión, ¿crees que Israel atacaría a Irán? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si Israel quisiera atacar a Irán, porque, al fin y al cabo, tenemos que decidir si siquiera queremos responder a esa pregunta, en mi opinión, también me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Qué crees que ocurriría con Israel si atacaran a Irán por segunda vez? Sí. Sí, el mismo problema. Volverá en un minuto, unos 10 segundos. Sí. My apologies, man. Just as I opened my mouth to answer Mis the disculpas, question, amigo. Justo cuando abrí la boca para responder a la pregunta, se cortó. Los iraníes han mostrado lo que todos llaman paciencia estratégica. Sinceramente, cuando los israelíes empezaron a atacar a Irán, creo que todo el mundo se sorprendió de lo paciente que fue el gobierno iraní en su respuesta, tanto que el pueblo iraní salió a las calles exigiendo que el gobierno respondiera. Creo que el gobierno iraní
Yeah, the same problem. Sí, va a surgir el mismo problema. Sorry, I think that the Iranian government Lo siento. Creo que el gobierno iraní hizo todo correctamente en su respuesta a estos ataques israelíes. Pero la opinión general, y creo que probablemente sea correcta, lamento decirlo, es que si escuchas a Trita Parsi, Max Blumenthal, Larry Johnson o a cualquier otra persona que conozca estos temas, cabría esperar que Israel vuelva a atacar. Creo que empezaremos a ver propaganda por parte de los israelíes diciendo que los iraníes ya han reiniciado su programa nuclear, o que han comenzado a reconstruir sus instalaciones nucleares, o que están recibiendo un envío de giroscopio, lo que sea. Creo que deberíamos esperar algo así. Creo que habrá otro ataque israelí. Y creo que los iraníes probablemente no responderán o harán algo simbólico, como volver a usar drones. Y creo que esa es realmente la mejor opción. Ahora bien, dicho esto, no culpo a los iraníes por querer desarrollar un programa de armas nucleares. Tienen que protegerse. Si van a ser atacados constantemente por Israel, bombardeados constantemente por Israel, entonces tendrán que crear un elemento de disuasión lo bastante grande y fuerte como para disuadir realmente a los israelíes. Y ya sabes, quizá no tengan que empezar desde cero. Tal vez reciban ayuda de los pakistaníes o de los norcoreanos, quién sabe. Pero sí espero otro ataque contra Irán. Solo espero que los iraníes sigan siendo tan pacientes como lo han sido hasta ahora. I just hope that the Iranians continue to be as patient as they have been so far. Thank you so much, John, for being Muchas gracias, John, por estar con nosotros hoy. Sé que tuviste algunas dificultades por la conexión. No fue culpa tuya, fue la conexión. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Encantado de verte de nuevo. Sí, nos vemos pronto. Que lo pases muy bien, John. Have a great time, John. Muchas gracias. 2.